Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo aquí desde Colombia. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web social www.infoyayate.cf y directora de la escuela virtual Infoyayate. Les da la bienvenida. Bueno, el día de hoy estamos haciendo la conducción y emisión de este video que tiene como título el BED Project 5, es el número 010, es el PT03, es el módulo colegio y el tema central es contarles a ustedes cómo se hace la construcción e inclusión del proceso de tareas que tienen que ver con el colegio, que también se encuentra vinculado con la parte de la etología. Bueno, entonces, hemos registrado ya un proceso de tantos animalitos a nivel del proceso del colegio. Entonces tenemos que tener también, por ejemplo, la forma de poder ver todo esto a través de una ventana, a través de un formulario, todos esos registros, poder conocer cómo se llama el perrito, cuáles son los datos del dueño del perrito, quién es el que lo está tratando, ¿sí? Y agregar tareas. Pero para esto lo que vamos a mostrar es cuáles son los elementos que se necesitan en el módulo para ello. Vamos a mirar. Entonces, vamos a hacer aquí un clic derecho sobre el menú principal. Y la primera cosa que tenemos que nosotros hacer es usar el módulo públicas. Ahí lo tenemos. MOL Public B y C. ¿Listo? Entonces cargamos el editor de Visual Basic con la información del módulo. En este módulo debemos agregar unas variables públicas que nos van a servir para cargar el registro correspondiente con información respectivamente para poder agregar tareas. Ya vamos para allá. Bueno. Entonces aquí está, ahí lo tenemos. Entonces este es la plancha donde está toda la información que hemos estado trabajando durante todo el proceso del BED Project. Entonces aquí, más exactamente por acá abajito, facturación, hospedaje, razas, colegio. Entonces aquí tenemos las variables que nos van a servir para eso. Entonces, ¿cómo vamos a llamar esas variables? Public, BP llave, ID, seguido, tarea, as stream. Y public, BP, ID, pet call, tarea, as long. Entonces la una guarda la llave, o sea, el código del número asignado en colegio para esa mascota. Y el otro, asignamos una variable pública para guardar el valor numérico del código de la mascota. Nada más, esas dos cositas son las que se necesitan, ¿no? Bueno, entonces una vez esa parte efectuada, ¿qué prosigue? Crear, aquí voy a escribir la palabra tarea. Entonces hay que crear una tabla que oficialmente lleva toda la información etológica en tareas de cada uno de esos animalitos. Entonces la estructura de esa tabla, que tiene como nombre M tareas etología. Entonces trae un ID autonumérico, tiene un ID seguido PET, que es el código que se asignó en colegio para esa mascota, el ID mascota, y tiene el ID ETH, que es el talento que lo atiende, la fecha en que se hizo la tarea o en la fecha en que se dejó la tarea y cuál tipo de tarea fue el que se dejó. Bueno, de hecho, esta tabla, cada vez que nosotros entramos a esta tabla, no nos va a permitir registrar uno, sino varios. Vamos a registrar varias tareas, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6 tareas para ese animalito, según esa sesión. ¿Listo? Según esa sesión.
según la sesión. Oye, así es interesante. ¿Cuándo se dejaron esas tareas? ¿En qué sesión? Bueno, tengo la palabra sesión, se me vino de chipazo a la mente, no lo había tenido en cuenta, pero vamos a mirar más adelante. Bueno, entonces, IDE es el principal elemento llave, no se repite. IDE seguido PET sí se repite porque pueden ser varias tareas. IDE mascota se repite. IDE ETH se repite. Fecha hora no se repite. Y tarea puede que se repita y puede que no. En materia del IDTH debe estar vinculado ojalá con una tabla para poder elegir quién se encargó de eso, porque podemos pensar lo siguiente: alguien está trabajando etología directamente, pero también podemos encontrar que la tarea la asumió un adiestrador. O sea, puede que no sea el personaje, el etólogo el que lo hizo, sino puede ser un adiestrador. Entonces, por lo menos que quede escrito quién fue el responsable de eso. Bueno, la tarea. Puede ser una tarea como pueden ser 2 tareas, 3 tareas en una sesión. Depende. Entonces, esto implica que tenemos que tener una lista donde podamos permitir varios valores. Ya los hemos trabajado en otras ocasiones, ¿no? Los varios valores corresponden a cuando nosotros abrimos el switch y se presentan casillitas de selección para uno marcar 1, 2, 3, 4, 5 o 6, las que sean en ese momento. Entonces, esto implica que a nivel de IDTH, ETH, aquí en búsqueda, debe estar establecida una tabla consulta. En ese punto tenemos nosotros una consulta con el nombre QRY, rayal piso CS, rayal piso ETH, colegio. Lo habíamos construido justamente cuando estábamos trabajando colegio, cuando iniciamos. Entonces, ahí queda plasmado los conceptos del ID PER, el nombre PER y el clase ETH, ¿sí? Eso es lo que se va a visualizar. Y el dato, obviamente, que queda dependiente para trabajar, que es el que recoge, es el número 1, o sea, el código. ¿Listo? Pero lo demás se visualiza. Bueno, en materia de la tarea, entonces la tarea trabajará una tabla, ya vamos a mirar esa tabla. Esa tabla se llama T-Tareas Etología Rayal Piso XLSX. ¿Qué significa eso? Que mediante Excel construimos un libro sencillo, una sola columna, con la palabra tareas como titular de esa columna, y en él les pusimos todas las tareas posibles que se podrían hacer como elementos para dejar en práctica para que el animalito siga siendo tratado por el dueño mientras en la próxima sesión llega nuevamente el etólogo a tratar. Entonces, las tareas, hay que tener en cuenta una cosa. Pienso que cada etólogo es autónomo en las decisiones que toma de las tareas que quiere dejar. Las tareas no son una cosa universal, es una cosa más bien de aspecto personalizado. Es una situación donde el etólogo, de acuerdo a lo que observa con el animal, toma decisiones de dejarle X tarea al dueño para realizar con el animal. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros dentro del contexto programático debemos tener en cuenta que debe existir una tabla que se llama T-Tareas Etología. Y la hacemos y hacemos la lista y luego la importamos a través de nuestra pequeña aplicación de importación de archivos de Excel Access. La importamos para que quede como T-Tareas Etología Rayal Piso XLSX. De hecho, las tareas aquí serán cosa muy propia que asigne el etólogo. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo las mías, pero no puedo decir que las mías sean iguales como de forma universal a las de otros, ¿no? Simplemente cada uno dispone qué tareas dejar. Lo importante es que exista una tabla que tenga esa lista de tareas, y esa tablita con esa lista de tareas, como es un T,
Entonces T viene siendo como un elemento alternativo que entramos nosotros a usar para, a través de este, poder almacenar información sin tener que escribir. Cuando hablamos de sin tener que escribir, estamos hablando de minorizar el aspecto del error. Siempre he dicho que los errores son fundamentalmente importantes, son necesarios que existan, son necesarios que se provoquen, porque con base en el error, nosotros luego llegamos al acierto. Eso es una ley. Todo docente lo sabe. Siempre debe existir error para llegar a un acierto. Lo mismo pasa con los sistemas. Debe existir un error para llegar a un acierto, para conocer exactamente, oiga, mira, a través del error que yo provoqué, esto me enseñó lo que posteriormente debo hacer y debo tener en cuenta. Bueno, entonces ya teniendo el concepto claro, ¿no es cierto?, de lo que pasa acá, en la lista de búsqueda de tarea, ¿no es cierto?, entonces deberá estar seleccionada T tareas, etología, rayal piso, XLSX, ¿correcto?, con la tablita, con la columna que se llama tareas. Es una sola columna, es una sola fila, es una sola columna y como columna dependiente, o sea, cuando me refiero a columna dependiente nos referimos a la que será utilizada para en ella tomar información y almacenarla en esa columna, en ese campo. ¿Listo? Después dice más abajo un término que dice permitir varios valores, debe estar expuesta la palabra sí. Es decir, si la hemos hecho a través del asignador de búsqueda, asistencia para búsqueda, entonces cuando nosotros estamos trabajando la asistencia para búsqueda, recordemos que él entra en una pequeña asistencia, ¿no?, a una situación dirigida por el sistema donde le va indicando al usuario lo que hay que hacer. Entonces, que primero tengo que elegir una tabla o consulta, que luego tengo que elegir de esa tabla o consulta un control, ¿sí? Entonces, en este caso es tarea, que luego tengo que mirar si lo puedo ordenar o no. Y luego, entonces, llega un momento en donde dice, vas a permitir varios valores, es una casillita de selección que no está marcada, entonces, si yo lo voy a permitir, debo marcarla. De tal manera que cuando ya esté esto hecho, en el momento en que yo agrego este control en el formulario, ya en el momento de almacenar información, se dispara el panel y aparecen las casillitas de selección a la izquierda para el efecto de poder marcar lo que yo quiero y que sea eso que yo voy a marcar es lo que va a quedar escrito en el control, es lo que va a quedar escrito en el campo, ¿de acuerdo? Bueno, no hay más. Entonces, M tareas etología es el elemento principal de este proceso. Bueno, M, entonces, T tareas etología es un archivo que proviene por medio de la importación de archivos de Excel para Access. Entonces, ahí estará la lista de las tareas. Entonces, yo tengo las mías, pero usted obviamente debe asignar las suyas, ¿no? Las que usted considere. Cada etólogo, de acuerdo a su conocimiento, asumirá colocar las tareas que quiera. Yo he puesto las mías, entonces el que esté manejando eso pone las suyas. Bueno, después tenemos que crear con M tareas etología. Debemos crear un formulario al cual le vamos a llamar FMIG, rayal piso tareas eto, rayal pisa colegio. FMIG, rayal piso tareas eto, rayal pisa colegio. Entonces, este formulario como tal se crea a través del estilo varios elementos. Se monta en el encabezado del formulario un titular que diga registro detallado de tareas por servicio de colegio para mascotas, un pequeño rectángulo en el cual se disponen poner las herramientas que usted usaría para trabajar este formulario, como son guardar, deshacer, cerrar. Después, establecer las etiquetas titulares, ¿no es cierto? ID Segio PET, ID mascota, ID ETH, FEC tarea y tarea. Y en el detalle, pues ya respectivamente los controles. Todos estos elementos ya quedan asumidos cuando yo elijo el estilo, varios elementos. Lo único que le tengo que agregar pues es la parte de arriba del encabezado de formulario y la parte del pie del formulario, que es el cuadrito para definir las ayudas, oigan bien, las ayudas de lo que esto tiene. Otro punto importante, entonces, en el formulario, usted también lo tiene que configurar, o sea, tiene que establecer
centrado es automático, si se presenta el selector, si hay botones de navegación, si tiene la entrada un sí, un no, en este caso sería un sí, si va a ser emergente o no. Esas cosas usted las debe tener presentes. Y en el evento, en la propiedad que dice al cargar, ahí debe estar registrado la programación de este formulario. Vamos a mirar rápidamente la programación de este formulario cuando dice al cargar. Entonces aquí, formulario, hoja de propiedades, eventos, y aquí la propiedad al cargar dice procedimiento de evento, leámoslo. Entonces, cuando tenemos el procedimiento de evento, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener acá? Entonces, me.caption igual título BT, otro, me.encabezado del formulario by color igual color EF, abre paréntesis, cierra paréntesis, otro, me.detalle by color igual color det, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces, estos tres elementos siempre serán necesarios en el formulario. Siempre. Cada vez que se construye un formulario, siempre hay que colocarlos. Punto aparte. Bueno. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, cada elemento que tenemos acá montado, 1, 2, 3, entonces para este tendremos el registro de una ayuda, ahí lo podemos ver al mover el mouse, ahí está el procedimiento de evento, entonces está el txt ayuda, ¿sí? Y ahí le montamos la ayuda, ¿listo? Para este que es de deshacer, la misma historia, y para cerrar, la misma historia, ¿sí? Es decir, que hasta ahí tenemos tres ayudas, ¿no? Que se van a exhibir en esta etiqueta que se llama txt ayuda. Aquí la vemos en formato, ahí está escrito txt ayuda, ¿listo? Bueno, el id, este campo id, cuando pierde el enfoque, ¿qué es lo que hará? Entonces, debe de mostrar lo que ya viene de otro formulario que es el IDCGOPED. Entonces, ahí se están usando las variables públicas que les mostré al principio de este video. Entonces, la llave, BP, llave, IDCGO, tarea. Y en el otro está el ID mascota, entonces también trae un valor, el otro formulario, que es BP, ID call tarea. Y este mecanismo sí se abre para que uno pueda elegir el talento que está en este momento asignando la tarea, la fecha de la tarea y qué tipos de tareas va a dejar. Entonces, cuando hablábamos ahorita de la sesión, se vuelve interesante porque sería chévere saber de qué sesión fue, si fue de la 1, de la 2, de la 3, pero vamos cuadrando eso poco a poco. Sé que lo tenemos que meter para poder llevar un mejor control de las sesiones, porque pues ahorita pues estamos metiendo datos, pero no sabemos si es de la sesión 1, 2, 3, no sabemos todavía, pero sí sería muy interesante poder registrar de qué sesión es, porque muchas veces se puede uno enfrentar a situaciones como que de pronto el cliente dice, no, ustedes nunca me dejaron eso a mí, entonces uno puede contrarrestar la cosa diciendo, sí, dejamos la tarea de acuerdo a la sesión tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16, ¿de acuerdo? Bueno, pero sí es importante trabajar la sesión. Se me ha disparado esa cosa ahorita acá, pero es necesario. Entonces, el ID, ¿cómo será el ID cuando pierde el enfoque? Entonces, acá dice, al perder el enfoque, ¿qué exactamente es lo que debe pasar ahí? Lo que tiene que pasar aquí, en este espacio, es lo siguiente. me.idcgioped es igual a bpel llave idcgio tarea. Este bpel llave idcgio tarea viene de el menú, o sea, del formulario menú que tiene visualizado los diferentes perritos que están en el colegio. Entonces, de allá, de acuerdo al registro, toma y guarda. me.id mascota también tiene su información y me.ideth.cfocus enfoca. O sea, guarda dos y el otro lo enfoca, ¿de acuerdo? Guarda dos y el otro lo enfoca. Bueno, entonces eso. Ahora, ya sabiendo esto, entonces este se llenará solo, este se llenará solo y enfocará acá, aquí pedirá información y acá también. Y
por último, entonces, ¿qué debe pasar acá con este botón o con este botón o con este botón? Entonces, cada uno de estos botones obviamente tendrá su respectiva programación, ¿sí? Por ejemplo, acá el de hacer clic, ahí deberá decir, por ejemplo, dirá un mensaje, un cuadro mensaje dirá, se genera la acción guardar para este registro, punto final. Coma, bb information, coma, título, bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, 2cmd.run, coma, análisis, cmd, save, y no más. El otro, obviamente, será mi.ando, es para deshacer, 2cmd.close hace for, coma, mi.name. Y el otro para cerrar, entonces 2cmd.close hace for, coma, mi name, para cerrar, ¿no? Por eso aquí tiene el término close para cerrar. Ok. Entonces, no es más. Esos son todos los elementos que tiene básicamente acá. Entonces, si miramos el código desde el principio, hay ayudas. Esta es una ayuda, esta es otra ayuda, otra ayuda, otra ayuda. Y listo, no es más. Entonces, todo lo que compone este formulario son ayudas. Ahora, este formulario que se llama FMIG, Rayal Piso Tareas, Rayal Piso Colegio, debe ser ligado, vamos a guardar acá, debe ser ligado con la parte de colegio. Entonces aquí escribimos la parte colegio, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ser ligado? Entonces aquí donde dice FMCS Colegio, ahí, vista de diseño, entonces ahí lo tenemos. ¿Dónde lo ligamos? Exactamente aquí, donde dice generar tareas. Ahí lo ligamos. Entonces, hoja de propiedades. Aquí donde dice, al hacer un clic, ahí abrimos. Entonces ahí viene a jugar las variables públicas que hemos escrito en public. Entonces dice así, 2cmd.run, nace cmd es el record para tomar el registro actual. Almacenamos información en BP llave IDCGIO tarea donde es el campo me.idcgio. BP IDP call tarea igual a me.idpcgio. Y abrimos el formulario 2md.openfor, entre comillas, fmig, radial piso tarea, seto, radial piso colegio, cierre comillas. Punto final. Eso es todo. Wow. No es nada más ahí. Entonces ya de a partir de acá, cuando estemos generando la tarea, entonces estaremos haciendo eso. Pero nos queda algo muy puntual para hacer, ya será en el próximo video. Algo muy puntual para hacer es lo que tiene que ver con la sesión. Esas tareas fueron de qué sesión, de la 1, de la 2, de la 3. Eso es muy importante porque así también llevamos un respectivo control. Porque muchas veces nosotros podemos entrar información una y otra, pero la cuestión esta es ¿cuál es la sesión? ¿Cuál es la sesión? ¿Es la 1, es la 2, es la 3? Y pienso que también para la parte etológica debe ser importante la parte de la sesión. Pero en la etología como tal existen perritos que están por el lado de la guardería, otros por el lado de hotel, otros ni están en guardería, ni en hotel, ni en colegio, sino simplemente ocasionalmente se han tomado y se han hecho procesos con ellos. Entonces, la cuestión de la sesión más exactamente estará ligada es con colegio. Más exactamente estará ligada con colegio. Por el otro lado, con otros perritos de pronto no. ¿Listo? Bueno. Eso es importante. Ahora, vamos a mirar otro punto. Con respecto al menú registro consulta caninos en colegio. Nosotros tenemos dos controles que trabajan la parte edición o modificación y la otra parte es borrado o eliminación. Entonces, estos dos controles son los que tenemos acá, que se llama clave MD y clave DB. Clave MD se llama, el control se llama clave PR y el de clave DB se llama el control TXT clave DB. Tanto el uno como el otro, ¿no? Tanto el uno como el otro necesitan de una clave. Una clave. Entonces, cuando me refiero a que necesitan una clave, significa que yo no puedo editar si no tengo esa clave. Si yo tengo la clave, puedo editar. Si no tengo la clave, no puedo editar. ¿De acuerdo? Entonces,
estos están este elemento que se llama PR está movido por este botón, que es el botón de edición, se llama comando 84. Cuando este botón se toca, él prende inmediatamente este botón. Este control, obviamente, en su visualización está con la respuesta no en visible. ¿Qué quiere decir eso? Visible no, que está oculto. Mientras yo activo el programa, ese espacio está vacío, ¿sí? Pero literalmente dentro de ese espacio hay dos elementos, pero no están visibles. Solamente se harán visibles cuando yo dé un clic en el botón de edición. Antes no. Lo mismo pasa con el botón de eliminar. Lo toco, se visualiza, pero antes no. ¿Listo? Cuando se toma este control, él edita. Es decir, nos lleva a ese control. Lo abre, o sea, lo visualiza y lo deja enfocado. De hecho, cuando lo deja enfocado, pues también es interesante uno poder mirar acá, oiga, ¿eso tiene alguna ayuda? Vamos a mirar esa parte. En diseño, en la hoja de propiedades, donde dice eventos, donde dice al mover el mouse, no existe alguna ayuda ahí. Es importante ponerle una ayuda. ¿Por qué es importante ponerle una ayuda? Porque de pronto un usuario inexperto no sabe qué está pasando ahí. Entonces vamos a ponerle una ayuda. A través del generador de código, vamos a decirle aquí aceptar. Nosotros hemos concebido ponerle, pues a todas las ventanas, cuando vemos ese espacio de ayuda, hemos decidido ponerle un nombre oficial, casi universal para esa aplicación que se llama TXT Ayuda. TXT Ayuda, ¿sí? Punto, y ahí lo vemos, está visualizándose. TXT Ayuda, entonces ayuda, caption, ¿listo? Igual. Entonces ahí vamos a ponerle una ayuda. ¿Cuál sería esa ayuda? Entonces decimos, cuando estás en este control, debes indicar una contraseña para editar el registro y modificarlo. Bueno, eso es importante para poder saber. ¿De acuerdo? En la misma razón, eso también debe pasar para clave DB. Ahí también debe existir esa parte. Generamos aquí el código, aceptar, y ahí también vamos a escribir algo que diga txtayuda.caption es igual, entre comillas, entonces, estás en este control, para indicar una contraseña para eliminar el registro. ¿Listo? Y sus detalles, ¿sí? Registro y sus detalles, ¿no? Bueno, punto aparte. Ahora bien, vamos nuevamente con clave MD. Cuando yo me paro en clave MD, ¿qué tiene que suceder en clave MD? Bueno, les voy a explicar. Primero, resulta que los controles que nosotros tenemos acá, como son sesiones, fecha INE, fecha fin, pago, PIS, ¿no es cierto? Todos ellos están en este momento bloqueados. Vamos a mirar, aquí hoja de propiedades, entonces acá donde dice datos, donde dice bloqueado, dice sí. Revisemos este, también dice sí, este dice sí, este dice sí y este también dice sí. ¿De acuerdo? Los otros no se tocan, por ende, deberían estar más bien como en un estado, por ejemplo, habilitado. No, que no esté habilitado. Cuando yo me refiero a que no esté habilitado, significa que no se modifique, ¿sí? Pero, por ejemplo, estos datos que están acá, sí deben estar bloqueados. O sea, su lock debe estar en true, digamos así. Aparte de eso, resulta que el table index, por ejemplo, table index, aquí en otra es la palabra index, por acá dice índice de tabulación, ¿sí me explico? Índice de tabulación es el tab index, dice 16, para este dice 18, para este dice 21, para este dice 19, para este dice 22. Entonces, quiere decir que para este,
Cuando se abre, se dispara, va a convertirse el tap index en 0, este se convierte en 1, en 2, en 3, en 4, ¿correcto? Así debe quedar, ¿sí? Entonces, U0, 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Ese tap index cambia por la circunstancia de que va a ser editado, pero cuando llega a P y S, que es el último, cuando pierde su enfoque debe canalizarse en este botón acá. Entonces, este botón aquí que dice guardar registro colegio debe cambiar de color, debe volverse de color verde con un texto color rojo, por ejemplo. ¿Cómo logramos nosotros eso? Entonces, mucha atención. P y S. Entonces, este botón que está acá tiene un nombre. ¿Cómo se llama el nombre de ese? BTN guardar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me voy acá, cuando yo estoy acá, y digo, después de actualizar, por ejemplo, después de actualizar, ¿para dónde va a irse? ¿Para dónde va a irse? Entonces, este botón podría ser el siguiente paso. Entonces, si este es el 0, 1, 2, 3, 4, este sería el 5, ¿sí? Todo esto, ¿dónde sucede? Aquí en clave MD. Vamos a revisar aquí en clave MD, en este botón, en clave PR, ahí. Lo que hemos diseñado como código, eventos, aquí. Entonces, donde dice, después de actualizar, ahí. Entonces, de hecho, él debe tener una condición, un if, ¿no es cierto? Ese if debe tener tanto el sí como el no, ¿de acuerdo? Dentro del proceso. Entonces, lo primero que él tiene que hacer es valorar una clave. Entonces dice nz entre paréntesis me.clave pr, que es el nombre del control, igual clave pase de abre paréntesis, cierra paréntesis, que es el nombre de la función que tiene en ese momento albergada la clave del. Entonces, empieza así. me.sesiones.locked false, me.fedinit.locked false, me.fedin.locked igual false, me.pago.locked igual false, me.pis.locked igual false. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, aquí lo que hizo fue desbloquear. Después dice me.sesiones.backcolor baby green, y vuelvo y repito todo, pero con BB green, o sea, son los colores que quedan marcados para esos controles como señal de que esos son los que van a ser utilizados para modificar el registro. Y luego viene el tab index. Recordemos que sesiones tenía el número 16, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarlo de orden, diciendo que este es el 0, FECIN es el 1, FECFIN es el 2, pago es el 3, PIS es el 4 y me.btnguardar.tabindex es el 5. Aparte de eso, de ser el 5, entonces, ya sabiendo que es el 5, entonces sabemos que cuando yo le dé Enter a PIS va a caer justamente en ese botón de guardar, pero cuando caiga en ese botón será por perder el enfoque, pero ya dentro de PIS, ¿sí? Entonces aquí establece el me.sesiones.cfocus como enfoque, ¿no es cierto? Si no fuera así, entonces diría, si yo no doy la clave correspondiente, entonces si no fuera así, sacaría un mensaje que diría, su clave fue validada, pero no es la correcta, sale del sistema. Si desea hacerlo, vuelva a intentar, ingresando nuevamente a 12md.close.asefor.me.net. O sea, salen, termina la rutina, termina la condición, termina la rutina, ¿no? La condición y la rutina. O sea, el procedimiento de evento. Bueno, entonces, eso pasa con clave MPR. Pero, ¿qué pasa con PIS? PIS. Entonces, PIS, cuando pierda el enfoque, entonces acá por acá dice, al perder el enfoque, ahí, deberá tener un código que sería el siguiente. Ahí, cuando pierde el enfoque, el PIS. Bueno, entonces dirá así. Me.btn guardar
¿sí? Punto backcolor igual bbgreen me.btn.forecolor. ¿Qué es forecolor? Pues es el color del texto. El color del texto que está dentro de ese cuadrito, dentro de ese control. Entonces ahí sería red. Entonces sería bb red. Bb red significa rojo. Bb red. O sea, el texto se convierte en rojo. ¿Listo? Ahí está. No es más. Eso es todo lo que va a pasar ahí. Bueno. Entonces, cerramos aquí. Y guardamos. Aquí guardamos. Entonces, hasta ahí tenemos presente lo que va a pasar, ¿no es cierto? Bueno. Este elemento de guardar, este elemento que dice visualizar tarea, este que dice ver historias, colegio por periodo, eso todavía no está habilitado. Eso lo estaremos trabajando en un siguiente video. Este elemento que tiene que ver con la impresión también lo estaremos trabajando en otro punto, porque tenemos que seguir depurando un poquito más esto, ¿no es cierto? Esto tenemos que ligar tareas y etología. Esas dos cosas tenemos que ligarlas. Entonces, por esa razón, tenemos que seguir depurando un poco más eso, pero todo lo vamos haciendo gradualmente, dependiendo de lo que vamos conociendo en ese momento, de lo que vamos aprendiendo con respecto a todo esto. Bueno, ¿qué más sería acá? La parte que dice ver labor, no la tengo aquí habilitada, ¿no es cierto? De hecho, este lo voy a poner aquí en este momento a nivel de formato, a nivel de datos, perdón, donde dice bloqueado yo lo voy a poner con el término sí, o sea, que quede bloqueado, o sea, quiere decir que no quede para modificarse. Si yo lo quiero modificar, pues estaríamos hablando de ligarlo con toda la lista de lo que está acá, ¿sí? Con todo lo que está aquí de la lista. Es decir, cuando termina en PIS, se supone debería pasar acá, ¿no es cierto? Y de acá debería pasar acá. ¿Qué significa eso? Que entonces aquí, después de PIS, este es el número 4, entonces ¿quién vendría siendo el número 5? ¿Quién vendría a ser el número 5? Este. ¿Y quién vendría a ser el 6? Este. Sería el 6, ¿correcto? Solo si yo quiero pues cambiarle el valor a las cosas. Si no lo quiero hacer, pues simplemente no le hago, ¿de acuerdo? ¿Y dónde estaría perdiendo el enfoque? No acá en PIS, sino aquí, en este, ¿correcto? En este estaría perdiendo enfoque. Entonces, bueno, a partir de ahí, entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? Vamos a mirar ese punto. Vamos a mirar ese punto. Entonces, observemos detenidamente. Entonces, aquí, a partir de este, clave MD, entonces vuelvo aquí a jugar, digo, hoja de propiedades, eventos, después de actualizar, ahí. Entonces, mucha atención. Aquí me faltaría entonces uno, que sería me.br valor.locket igual false. ¿Listo? Y obviamente acá me faltaría el de el color. Entonces me.br radial piso valor backcolor igual bb green. ¿Listo? Y para el tab, obviamente, también me faltaría ese. Entonces aquí sería me.br.tab index igual 5. Y este que está aquí sería el número 6. ¿Listo? El número 6. Ok, entonces vamos por aquí jugando. Entonces, mucha atención. Como ya sabemos que ese es el 6, entonces estando acá, este es el que va a perder el enfoque. Entonces, acá donde dice al perder el enfoque, aquí, al perder el enfoque, ahí. Entonces, a este que está aquí al perder el enfoque, busquemos toda la información de uno que le habíamos dicho que perder enfoque.
Entonces estaban estos elementos acá. Quitémoslo, control X. Esto lo borramos. Ya no está ahí. Y se lo vamos a colocar a este. Ahí. Ahí se lo pegamos. ¿Listo? Bien. Entonces ya está ahí. Otro punto importante es, este elemento tendrá ayuda. Entonces aquí donde dice, al mover el mouse, sí, valdría la pena poner una ayuda ahí. Una ayuda sería para ese así. Txt ayuda.caption igual, entre comillas, entonces diría, en este control se coloca el valor de todo el proceso de sesiones colegio para mascotas, para la mascota. Listo. Ok, entonces ya quedó listo eso. Entonces ya una vez que quedó listo eso, ¿qué nos quedaría entonces pendiente por ahora para hacer después? Entonces nos queda pendiente por ahora para hacer después sería lo de la impresión, lo de ver historias por colegio, por periodo y lo de visualizar tareas, ¿listo? Entonces hasta aquí guardamos. Ya hemos explicado entonces lo de la parte de las tareas, ¿listo? Vamos aquí a cerrar. Entonces, tenemos uno nuevo que se llama, entonces, por tareas, ¿qué tenemos nosotros acá? Tareas. Hemos creado en tareas 3 elementos. La tabla alternativa de tareas y el formulario que se llama FMIG tareas ETO Radial Piso Colegio. Entonces, ¿qué nos quedaría pendiente dentro de ese plano? En materia de las tareas nos quedaría pendiente, sería uno que pueda visualizar todas las tareas que se han hecho con ese animalito. Sesiones, importante la sesión. Entonces, como yo no lo tengo todavía presente, sin embargo lo voy a dejar registrado, voy a dejarlo registrado, lo voy a dejar registrado en la tabla. Entonces yo lo voy a dejar registrado en la tabla. Entonces, ¿qué sesión es? ¿No? ¿Qué sesión? ¿Sí? Y la sesión obviamente sería un número, ¿no? Un número. Entonces guardo acá, pero aquí abramos esto, entonces digámosle asistente para búsqueda. Abrir, ahí dice escribir valores, voy a escribir valores, siguiente. Entonces acá le escribiría 1, tabulador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Siguiente y finalizar. Y guardo la información. O sea, por ahora ese no está trabajado. Entonces cerramos acá. ¿Sí? Aquí yo ya tenía unas tareas establecidas, pero no tengo sesiones, porque no tengo presente las sesiones, cuáles, si fue la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Sí? Hay una cosa muy importante que yo voy a decir acá. Las cosas pueden ser exactas dependiendo de la buena comunicación y de la posición de transmisión de información que haya entre el etólogo y el que esté utilizando esta aplicación. Porque si, por ejemplo, el usuario está manejando esta aplicación, pero no tiene ninguna comunicación con el etólogo o con el adiestrador que está haciendo esta tarea, pues esto simplemente botará registros, datos erróneos, es decir, cosas que no son verdaderas, ¿de acuerdo? Simplemente así, pero yo lo pongo de manifiesto para que ustedes lo sepan, que la información puede estar mucho mejor cuando existe una buena comunicación entre el etólogo
y el usuario que está registrando esto. Eso también depende del etólogo, ¿no? Porque si el etólogo dice, no, yo no confío en ese programa, yo no le boto información, pues sencillamente esto realmente será pérdida de tiempo y no se estará haciendo nada porque simplemente no se está dando la información que es. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, estamos montando un sistema para que en el efecto una persona que lo maneje pues tenga presente esa parte. Oigan eso, tenga presente esa parte. Buena comunicación entre el etólogo y el que está manejando esta aplicación. Bueno, entonces ya aquí vamos a decirle inicial. Entonces vamos a observar acá. 1, 2, 3. ¿Cómo vendría siendo ese proceso a nivel del colegio? ¿Sí? Aquí a nivel del colegio. Entonces, entramos por menú, ¿no es cierto? De hecho, aquí tenemos en este momento registrados 12 perritos que están en colegio. ¿Sí? Entonces pensemos, por ejemplo, en Leia. ¿Sí? Leia. Entonces, Leia, por ejemplo, tiene 16 sesiones. Listo. Entonces, para Leia tenemos 16 sesiones, empezó el día 1, el 11, tal, y valor tanto, ¿no es cierto? Si de Leia queremos hacer tareas, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí donde dice generar tareas, vamos a darle un clic a Leia, aquí en tareas. Entonces, se va a almacenar. ¿Qué se va a almacenar aquí a nivel de Leia? El código, que en este caso es el CGIO raya 230001. Y se va a almacenar el número de la mascota, 2019110048. ¿Sí? Ahí se va a almacenar ese. Entonces acá le digo yo, generar tareas, entonces se abre el panel y ahí está. Entonces se abrió, este nuevo significa que estamos dando apertura a un registro por entrada de datos, dice sí. Entonces cuando yo le doy un enter, él inmediatamente está disponiendo dejar datos importantes como son el C, el ID seguido, PED y el ID mascota. Y acá abrimos el canal para establecer quién es el responsable o sea, quién es el que está dejando esa tarea. Entonces, en este caso, el etólogo. ¿Cuándo fue la fecha de esa tarea? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 22 raya 11 raya 2023. ¿Qué tareas dejó? Entonces abrimos acá y ahí podemos mirando la lista. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, esta es mi lista, pero obviamente otro etólogo puede decir, no, esa lista no es la que yo quiero. Yo quiero mi propia lista con mis propias cosas. Entonces, lo que hace es simplemente armarla, poner las cosas que quiere y ya. Entonces, cuando se abre aquí, pues van a ver las tareas que esta persona asignó. Yo pongo aquí las mías, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner un ejemplo, una que dice desensibilización auditiva, desensibilización distracciones y desensibilización movimiento. ¿Listo? Y le digo aceptar. Habría la situación de faltar la sesión, pero no la tenemos todavía, pero sí vale la pena declarar la sesión. Obviamente para poder hacer eso pues tenemos que tener un perrito que inicie en colegio, llevar un control más exhaustivo, bueno, esta es la primera sesión, esta es la segunda, o sea, armar un formato en el cual el etólogo pueda marcar qué exactamente hizo, pasárselo al que está manejando la aplicación para llevar un mejor control. Todas esas cosas obviamente poco a poco se irán dando, ¿listo? Entonces aquí vamos a guardar, le vamos a decir aceptar y vamos a cerrar. Entonces, de esta manera, sí, la idea es que poco a poco se van creando todas las tareas y la idea es que después estemos con un control donde podamos visualizar todas las tareas que se han efectuado con ese animalito y así mismo también podamos conocer exactamente en qué sesión fue que se hizo eso. Ahora miremos otro punto importante. Bueno, eso por ese lado. Miremos qué pasa cuando yo quiero editar un dato. Por ejemplo, aquí en Leia. Digamos que con Leia yo empecé el 1 de octubre del 2023, pero como nos damos cuenta la fecha final está como un poquito errónea, ¿no? Entonces vamos a activar aquí
el botón de editar. Entonces, al dar un clic en el botón de editar, me sale este mensaje, dice, ¿está a punto de editar el registro? ¿Prosigue? ¿Sí o no? Si yo le digo que no, pues no pasó nada. Si yo le digo que sí, entonces él abre el cuadrito. Entonces, este cuadrito, cuando yo paro acá, dice, cuando estás en este control, debes indicar una contraseña para editar el registro y modificarlo. Miren, ya que aquí cambió, este botón permite generar listado de tareas de mascota en el colegio. Este las visualiza. Aquí se guarda, aquí deshace, aquí dice ver la historia del colegio, aquí cierra, aquí dice código asignado, la fecha del registro, sesiones, cuándo comienza, cuándo termina, cómo se hace el pago, se canceló o no, aquí dice este control se coloca el valor de todo el proceso de sesiones, ¿sí? Entonces nos va dando todo un detalle de todo lo que va pasando, ¿no? Este, por ejemplo, acá dice solamente imprimir registro, buscar registro, último registro, registro siguiente, registro anterior. Este dice primer registro, pero este, por ejemplo, dice este botón lo elimina lo realizado, este edita, ¿sí? Este visualiza la posición del registro de tantos registros que tiene la tabla, punto aparte. Entonces, estamos acá. Necesitamos una clave. Bueno, yo voy a poner aquí una que dice B20221, ¿sí? Si yo escribo la clave mal, el sistema me bota un error y de hecho me saca del formulario. Cuando yo le doy un enter, él toma lectura, va y mira si eso exactamente es lo que es. Y cuando eso es así, entonces ¿sabe qué va a pasar? Todos los elementos que yo voy a modificar se van a prender en un color diferente. Como vimos acá, se prendió sesión, fecha inicial, ¿sí? Fecha final. Entonces ahí en fecha final es donde yo tengo que cambiar la cosa. Por ejemplo, aquí estamos al día 23. Entonces es control, chi, punto y coma. Ahí dice 23. Seguimos igual, PS y caemos ahí. ¿Sí ves? Cuando caemos acá, entonces al darle un enter, ¿cuál botón se va a prender? El de guardar registro colegio. Si lo ven ahí quedó activado. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo que darle un clic acá para que el sistema guarde el cambio. Él genera una clave. Vamos a decirle que sí. Él genera una clave, ¿no? Ya vamos a mirar esa clave que él generó. Entonces, cerramos acá, cerramos aquí. Vamos a usuarios. Vamos a ir aquí a consultar, aquí a Jiménez Carlos. Entonces, observe una cosa que pasó acá. Aquí, si se dan cuenta, dice colegio, ¿no? Y miren lo que dice aquí, AC, REC, SEQUIO, 230001. Quiere decir que el registro se efectuó, hubo una modificación de registro, una modificación. Mientras que aquí hubo fue un ingreso, pero aquí hubo una modificación de colegio, ¿ves? Y acá el día que fue y la hora en que sucedió. Y la hora en que sucedió esto. Entonces lo interesante en nuestro sistema es cómo vamos mirando lo que va pasando. Ahora, cuando se trate de borrar algo, eso es un tema que yo voy a tratar en el siguiente video. Cuando se refiere a borrar algo, nosotros para borrar algo tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Me lo decía un gran maestro que yo tengo, que se llama Jacinto Trillo, y otro maestro muy grande también que tengo, que es en Colombia, que se llama Eduardo Pérez. Ellos decían, y yo también lo afirmo, el registro no se trata de eliminarlo, no se trata de sacarlo del sistema porque sí, no, solamente se trata de marcarlo, pero sí en una nueva tabla establecer el detalle del por qué ese registro se marcó para borrar. ¿Sí? Lo mismo que pasa con la parte de las facturas cuando se anulan. No se trata de sacar la factura, sino simplemente marquémosla, ¿no? Se anuló. Pero que quede claro las razones del por qué se anuló. ¿Se anuló por error? ¿O se anuló porque simplemente no se hizo al final nada con esa persona? Entonces son dos cosas importantes que deben de quedar plasmadas en el sistema, pero nunca eliminar el registro. Porque esto da libertad
a que un usuario con malas acciones pueda generar caos en el sistema, borrando cosas que no son por tapar o por sabotear, que es la palabra. Entonces buscaremos que eso no pase. Una manera interesante de controlar las cosas es hacer cosas que permitan que esas clases de cosas no pasen. Bueno, entonces ahí vamos conociendo poquito a poco el detalle. Dentro del proceso, dentro de listar objetos de aplicación, yo tengo oficialmente aquí una parte que dice inspeccionar tablas, ¿sí? Inspeccionar tablas. Entonces aquí, por ejemplo, de hecho con las tablas yo tengo aquí la letra T y le doy un enter, entonces él me muestra las tablas, cuáles fueron las últimas tablas que se hicieron. Entonces, por ejemplo, aquí el 21 de noviembre fue cuando se hizo la tabla T, tareas, etología, raya al piso XLSX. El día 6 se hizo una que dice actividad labor. El día 4 se hizo una que se llama T motivo etología, ¿sí? Eso es todo lo que se hizo acá. Por el lado de tablas, y hay 13 aquí por este lado, y por el lado de, vamos aquí a limpiar campo, por ejemplo aquí la letra M, dámosle un enter, entonces por M tenemos acá 38, entonces aquí tenemos M tareas etología, que fue el día 21, M colegio fue el día 11, M eto servicio radial piso ETH fue el día 6, y así por el estilo. Entonces vamos llevando un récord de todo lo que tenemos. Un récord de todo lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? 38 por aquí. Y por otro lado, estaría entonces la de la consulta de los objetos. Entonces en consulta de los objetos hasta el día 21 está lo que es del 21, ¿no? Lo que hicimos con FMIG, radial piso tareas, centro radial piso colegio. Yo aquí lo tengo hasta el momento actualizado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que aquí en inspeccionar tablas sí vale la pena, como dice, ver todo el listado, sí vale la pena eliminar registros anteriores y proceder a procesar el alcance de los registros con lo nuevo que acabamos de hacer. Esto es con el fin de que cuando nosotros visualicemos todo esto nos dé datos reales, ¿no? Datos reales. ¿Listo? Por ejemplo, mira, salgo de acá. Yo aquí voy a tomar la letra M, por ejemplo, y le doy un enter. Entonces aquí en M tareas etología, si yo aquí abro, ahí me dice que hay 10 registros. ¿Listo? M colegio tiene 12 registros. ¿Listo? Ok, bueno. No es más ahí. Entonces, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Contadores hasta el momento, entonces a nivel de colegio estamos en el número 230012. 0012. Listo. Ok. Creo que no es nada más. Bueno, entonces ya hemos apreciado esto. Seguimos avanzando. Vamos a mirar a nivel de colegio para la próxima vez, por ejemplo, cosas relacionadas con la parte de la eliminación del registro, visualización y historias del colegio por periodo. Esas 3 cositas, pero poco a poco ahí vamos. No es más, amigos, amigas. Entonces aquí ya terminamos este video, quedando con cada uno de ustedes muy agradecida. Y invitándolos como siempre a que comenten, a que se suscriban a aquellas personas que ven este material por primera vez. Yo veo que hay personas que se suscriben pero después se van se van del canal, se desuscriben. Entonces hay que entender algo. Todos los procesos que se están haciendo no se pueden hacer todos de una porque estamos en ese proceso. Entonces, al día a día van saliendo nuevas cosas y uno dice, uy, me salió algo nuevo, entonces voy a hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta eso.
hay que tener un poquito de paciencia. Cuando se está construyendo algo, no podemos de sopetazo decir, uy, vamos a hacerlo todo. No, porque estamos en el proceso. Caminamos con el proceso. Por ende, si caminamos con el proceso, no podemos estar haciendo videos porque sí. Los videos los estamos haciendo registrando las nuevas cosas que se han ido presentando en el día a día. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo digo más para las personas que se meten y después se salen. Entonces, yo pienso que la gente que se sale desde el canal, se va para siempre del canal, es porque sencillamente no tienen paciencia. Quieren aprender, pero no tienen paciencia. Y uno tiene que aprender a tener paciencia para poder conocer más cosas de ese personaje que es un maestro, de esa persona que está aquí con todo el ánimo, con todo ese altruismo de querer ayudar a la gente. Entonces, ahí les dejo. Para las personas que estén interesadas en adquirir el BET Project, yo lo estoy facilitando libremente desde la temporada 4, ¿sí? Lo que es la temporada 5, el que quiera tener este BET Project a la fecha, actualmente así como está, el precio es de $1,000, se pueden establecer formas de pago para obtenerlo. Usted simplemente tiene que comunicarse por medio del correo electrónico zuquilla65@gmail.com. Allá usted dice de qué país es y qué lo motiva a querer tener el BET Project, y le doy todos los detalles por correo electrónico de cómo lo va a pagar, cómo lo va a obtener. Todo eso sí yo lo voy a suministrar por correo electrónico. Solamente que usted, si está interesado, me cuente. No siendo más, cierro este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo evento.